Buenos días, bienvenidos a Radar. Como escucharon en la introducción, la política migratoria de Panamá es nuestro tema de este domingo. Hay dos nuevos decretos para la regularización de indocumentados y han despertado de nuevo toda la polémica. Es un nuevo crisol de razas, hace sentido para el país en términos de empleo y en términos de economía. Bueno, eso es lo que debatiremos durante las próximas 2 horas aquí en Radar. Hoy me acompaña Eduardo Linjuen, mi compañero, porque Jorge Eduardo Ritter está en un merecido viaje de vacaciones. Presento al panel que tenemos para este domingo. Por este lado tengo a Gonzalo Medina, quien es de la Organización Internacional para las Migraciones, el coordinador de programas en Panamá. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias. También nos acompaña Alejandro Félix de Sousa, director del Grupo de Desarrollo Humano de la Cámara de Comercio e Industrias en Panamá. Muchas gracias. El director de Migración, Javier Carrillo. Muchas gracias. Y por este lado, René Quevedo es consultor en inserción laboral, un experto en temas de mercado y empleo, y también Irma Araúz del Colegio Nacional de Abogados. Yo tengo que empezar con usted, señor director. Han sido muy polémicos estos decretos. Para algunos no hubo suficiente estudio científico que los sustenten y para otros es un crisol de razas disfrazado. Sí, buenos días. Estos 2 decretos son uno dirigido para la comunidad china de la República Popular. Y explico el porqué de ese decreto. Una cantidad de paisanos, por darle un nombre, han entrado al país de una manera irregular, es decir, sin visa ni sello de entrada, es decir, no pasaron por un puesto de control migratorio. Y la comunidad china ha estado presionando para legalizar a esta gente, porque por el hecho de haber entrado de forma ilegal, no hay manera que puedan poder legalizarse con un estatus migratorio, porque el primer requisito es haber entrado legal al país. Entonces tenemos unos cuantos miles de ciudadanos de la República Popular de China que por el hecho de haber entrado de forma irregular jamás van a poder legalizar. Y están en el país, muchos se han casado, han tenido hijos panameños, han abierto comercio, etcétera, etcétera. Entonces se le está pidiendo un vínculo con la República de Panamá, que los prueben, y nosotros le daremos pues la residencia. Ese es el caso del primer decreto. El segundo decreto es una regularización general, que no es crisol de raza porque no es una feria, es un gimnasio. Se va a hacer por medio de cita, algo parecido a lo que se hace en la embajada norteamericana, que se le da una cita a los extranjeros y se le va a dar, esa cita tiene que llevar una serie de documentación que también es explicado en el reglamento de este decreto, y a su vez se le va a hacer una entrevista para ver la razón por la cual esta persona quiere estar en Panamá. De repente probará que está laborando, aunque está laborando ilegalmente, pero tendrá que probarlo. De repente él trabaja en el hogar de alguna persona, el empleador quiere legalizarla. Hay muchas posibilidades. De repente la persona es un electricista, un plomero, etc. Y obviamente esta gente jamás se puede legalizar con la ley vigente. Es decir, son gente que ya está en el país, con la ley vigente no se pueden legalizar porque no cumplen con los requisitos, porque la ley migratoria es muy estricta. Y al final, el único camino que le queda es un matrimonio que muchas veces puede estar fraudulento, por eso hay que hacer entrevistas matrimoniales, visitas domiciliarias y demás, porque al final la persona no tiene alternativas, porque los decretos o la ley migratoria va encaminada a lo normal, a los inversionistas, a la solvencia económica, al casado con panameño, panameña. Se le da oportunidad también a los que tienen ahora hijos panameños. Antes, hasta hace poco, ni a los que tienen hijos panameños se les legalizaba. Era una ley muy restrictiva. Entonces, tampoco queremos que todo el mundo entre. Ellos tendrán en esa entrevista, que va a ser lo más importante, demostrar qué vínculos están en la República de Panamá, y el entrevistador con el supervisor, para que no sea un tema de una sola persona decidir, se estudiará el caso y se le dirá si procede o no procede. Si hay que hacer de repente una visita, se hará una visita al centro de trabajo, se verá para qué es lo que lo vincula realmente a la República de Panamá, que tenga la solvencia y que ya esté en el país. Es decir, estamos convirtiendo gente ilegales que ya están en el país, no es que están viniendo del extranjero, que están aquí, lo estamos convirtiendo de ilegales a legales. Es el sentido o el espíritu de ese decreto. Una de las mayores críticas ha venido del Colegio Nacional de Abogados y dice que estos decretos promueven
la llegada de indocumentados precisamente porque simplifican el proceso. Su posición. Buen día ante todo. Muchas gracias por la invitación al programa. Sí, el Colegio Nacional de Abogados, a través de su Comisión de Derecho Migratorio, siempre se ha opuesto a los crisoles de razas. Para nosotros esto es otro crisol de raza disfrazado definitivamente. Y para nosotros es hasta peor, porque nos los están institucionalizando. El hecho de que no se celebre en un lugar público no significa que no sea crisol, porque todos los requisitos, todas las ilegalidades que se permiten, la permisividad, la facilidad para legalizar a estas personas, igual se dan en este decreto 167. Entonces, para nosotros no es más que un crisol de raza disfrazado. Aquí en el artículo primero de este decreto nos habla de que el trámite se puede acoger los extranjeros a través del cual se emitirá un permiso provisional de residencia que se realizará en las instalaciones de migración. Es la única diferencia, pero aquí dice que el procedimiento es por cada año calendario, o sea, no tiene fecha de terminación, y si no tiene fecha de terminación, entonces ¿de qué estamos hablando? O sea, no podemos hacer un crisol, como dice la película, crisol forever ahora, no puede ser, o sea, tiene que haber un límite de estos programas. Nosotros no tenemos nada en contra de los extranjeros, nosotros consideramos que efectivamente el país puede necesitar una mano de obra especializada, de técnicos, inclusive hemos dicho en infinitas ocasiones que si son de estas manos de obra que no es calificada, pero que nos demuestren que el país realmente los necesita, porque no hay panameños que lo hagan, no porque no estén preparados, sino porque hay panameños que hay oficios que no quieren hacer, por ejemplo como el de las domésticas. Ya las panameñas no quieren ser domésticas, prefieren trabajar en otras cosas. Entonces, ese es el punto, que nosotros no es que nos oponemos, y yo estoy de acuerdo, como escuché una vez al señor director, que es que no podemos tampoco tener ilegales y no saber dónde están, pero no me pide el domicilio del interesado, y eso es peligrosísimo, porque un domicilio del responsable, señores, no nos llamemos a engaño, los responsables aquí ni conocen siquiera al extranjero, cuando tienen, es más, le venden las cartas de responsabilidad, o sea, al final no se hacen responsables de nada. No nos sirve al país que verifiquen un domicilio del responsable, sino del interesado, que me digan dónde está y dónde se puede ubicar. El hecho de la afiliación en la Caja del Seguro Social y el Pajisalvo tampoco es garantía para este país que efectivamente se vaya a estar en el Seguro Social, porque aquí uno se puede afiliar y al final no está en una planilla porque no consigue un trabajo formal, no está en un trabajo donde le exijan el permiso de trabajo, y es otra de las críticas que le hemos hecho precisamente a todos los crisoles de raza y a este también, que definitivamente no entiendo, y ojalá el director Carrillo que está aquí me pueda explicar por qué el gobierno no exige en estos decretos que haya un permiso de trabajo, porque si por la ley de migración nos exigen que tiene que tener el permiso de trabajo primero para después darnos la resolución que le otorga ese permiso, ¿por qué no lo exigen en estos decretos? Se quitarían la mitad de las críticas a estos decretos, porque ¿qué pasa? El que no tiene un permiso de trabajo, obviamente es una mano de obra informal que está en la calle, desplazando a los panameños. No, el obrero no paga seguro social sin un permiso de trabajo. El comerciante o el empleador muchas veces lo emplea por la facilidad de que no tiene que pagar la cuota obrero patronal y le paga por debajo del salario. Muchas veces los explotan laboralmente, porque aquí se da de todo, porque así como hay comerciantes buenos y empleadores buenos, también hay los que nada más piensan en su bolsillo. Entonces me emplean una cantidad de gente, porque esto es miles y miles de panameños que han estado, de extranjeros, que han estado entrando por estos crisoles, y entonces resulta que no se les exige el permiso de trabajo. Entonces para nosotros es inaudito. Otra ilegalidad que vemos, primero me dices que me eliminas en este decreto el crisol de raza, y por el otro el permiso de trabajo. Entonces para nosotros es inaudito. Otra ilegalidad que vemos, primero me dices
que me eliminas en este decreto el crisol de raza. Y por el otro lado, me dices en el artículo 3, por ejemplo, todos los requisitos que están aquí son los mismos del crisol de raza. En el artículo 9 de este decreto dice, una vez que se venzan los permisos provisionales de residencia, podrá solicitar la renovación cumpliendo con los requisitos establecidos en el decreto ejecutivo 169 de 22 de mayo del 2015. Este es el decreto que le otorgó las prórrogas a los crisoles de raza, basado en el decreto ejecutivo el 547 del 2012, que es el de crisol de raza. Entonces, para nosotros no es más que una aberración jurídica. Por un lado me dices que me eliminas el crisol y por el otro lado me estás diciendo que estos son los mismos requisitos y que las prórrogas para esta gente van a estar basadas en un decreto que viene precisamente del decreto de crisol de raza. Una cosa o la otra. Entonces, creo que esto, siento que es una falacia lo que está en estos decretos. Por el otro lado, el decreto 168 de las personas de la República Popular China. En cualquier país del mundo, la migración te deporta al que entra sin controles, violando los controles migratorios. Te deporta el que no tiene un pasaporte. Y resulta que aquí los premiamos. O sea, yo entiendo, y no tengo nada en contra de los paisanos, que hay muchos que ya tienen una familia aquí, que tienen unos trabajos y todo lo demás. Hagamos una regularización por razones humanitarias para exclusivamente las personas que tienen vínculos muy fuertes, que tienen una familia, que tienen años de estar aquí. Pero yo no me explico por qué ha habido tanta gente que ha entrado violando los controles migratorios. Eso por un lado, porque yo me pregunto cuál es el papel de Senafron, si se supone que son los que nos cuidan nuestra frontera. Entonces, parece que estaban mirando para otro lado, ¿no? Segundo, entrar sin un pasaporte implica que allá hay trata de personas, que se aprovechan los coyotes, que es una cuestión de inseguridad porque no sabemos si esa persona me entró sin pasaporte, quién es, qué es lo que hace. O sea, me puede crear una inseguridad porque de repente puede ser una persona de estas fascinerosas, ¿no? Entonces, para mí estos decretos, no, además de crear la ilegalidad, son un peligro para la seguridad del Estado. Además, no me exige el certificado de salud, que aquí está en los requisitos, una cuestión que deben hacerlo, y más en estos tiempos. Imagínense, con tantas enfermedades, hay países que desde que entras al aeropuerto te dicen si usted tiene alguna enfermedad contagiosa, si usted tiene una póliza de seguro, por ejemplo, cuidando la salud. Yo no sé las autoridades aquí qué piensan a la hora de elaborar esto. Para mí, siempre ha habido una política migratoria muy endeble. Necesitamos una política de verdad planificada y elaborada. Tráeme la gente que de verdad necesita el país. Pero esto masivo lo único que hace es desplazar a la mano de obra nacional. Tenemos muchos empleados. Miren las contradicciones del gobierno. Por un lado, escuché al ministro Carles cuidando el asunto de todos los desempleados que vienen de producto del Huáquet. También hay gente desempleada que viene por el caso de los Panama Papers, que para garantizarle el trabajo, que no sé qué, me parece muy bien. Pero por el otro lado, me metes este tipo de política migratoria, donde es tan masivo, donde que definitivamente aquí por el panameño, por más preparado que esté, siempre se va a permitir que se emplee al extranjero. No entiendo por qué, porque aquí es que nosotros mismos somos culpables, porque subordinamos la capacidad del panameño y preferimos el extranjero. Hay panameños que están realmente preparados. Aquí tengo una queja de un multinacional, ya termino, okay. Una queja de un muchacho de empresa multinacional que nos acaba de decir, tengo máster en no sé qué, licenciatura, idiomas domino, de una multinacional, y resulta que emplean solo a los extranjeros. Nosotros tenemos la culpa, pero esto hay que cambiarlo, y esto no es lo que realmente resuelve. Creo que usted ha mencionado varios de los puntos que han estado en la polémica, Eduardo. No, a mí me preocupa porque ciertamente aquí está el director de Migración y el tema de política migratoria quizás no es una responsabilidad exclusiva de la Dirección de Migración. Ella mencionó bien el tema del Ministerio de Trabajo y ciertamente si se cumplen los controles que ya establece el Ministerio de Trabajo podemos legalizar a todos que se van a
pelear entre ellos esa cuota del 10% que establece la norma y no lo demás. Y sabemos que lamentablemente a veces la cuota del 10% no se cumple. A mí sí me preocupa y quisiera interpelar nuevamente al director de Migración antes de darle la palabra a los demás. ¿Qué tanto echa para atrás el decreto a las personas que llegan? Es decir, es para el que ya tiene 6 meses, para el que tiene 1 año, para el que tiene... No vaya a ser que alguien llegue hoy y llegando a Panamá se encuentra que hay la posibilidad de este decreto y yo simplemente aterricé en Panamá y meto la solicitud por internet para acceder a uno de los beneficios de este decreto. Sí, mira, el requisito principal que va a tener que cumplir la persona es ella estar en el territorio nacional de hace más de 1 año. Ese es el requisito fundamental, es decir, si no tiene el año en la República de Panamá, no va a poder aplicar por este tipo de regularización. ¿1 año indocumentado? No necesariamente indocumentado. Puede ser que el hombre se haya mantenido como turista, haya entrado y salido varias veces del país. Pero no hay ningún problema si está indocumentado 1 año, o sea, si ha violado la ley. Obviamente, si él es detenido, él es sujeto a una sanción pecuniaria de aproximadamente 50 balboas por mes, si es detenido. Y eso se sigue haciendo normalmente. O sea, es una sanción pecuniaria, no implica necesariamente la deportación. ¿Y cuándo viene, no sé si llamarlo de alguna manera, la mano dura al respecto? Es decir, con toda la gabela, amnistías, no sé cómo llamar al decreto o a crisol de raza que se ha dado, el que tenga 2 años de estar ilegal en Panamá o 3 años de estar ilegal en Panamá, habiendo tenido la oportunidad de legalizarse ahora o en las crisoles de razas anteriores y sigue ilegal, definitivamente es una persona que está o le gusta o no tiene ningún reparo en estar al margen de la ley, ¿no? Bueno, la ley establece las sanciones que te acabo de decir, que puede ser pecuniaria en la mayoría de los casos porque es una sanción administrativa, que es a razón de 50 balboas por mes. En caso tal, él no pague la multa, entonces sí se procede con la deportación. También le exigimos que una vez pagada la multa, en 7 días debe o abandonar el territorio nacional o presentar algún tipo de trámite migratorio. Se le da un espacio de tiempo. Y si no, ya la segunda vez ya se procede con la deportación del mismo. Eso lo establece la ley y así se va a mantener. Así se ha mantenido y se va a mantener de esa forma. Bueno, Gonzalo Medina, ¿qué posición tiene la Organización Internacional de Migraciones con respecto a lo que debe ser la política migratoria de un país y específicamente con este tipo de decretos que para sus críticos promueven la llegada de irregulares a un país como Panamá? Bueno, muy buenos días a todos y todas. Primero agradecer en nombre de la OIM por esta invitación. Como principal organismo internacional en gestión y administración de la migración internacional, pues tenemos que partir de la premisa de que hoy por hoy vivimos una era en donde hay movimientos constantes a nivel internacional de personas y esto pues lleva también a que a nivel global, a nivel nacional se tomen medidas para facilitar y regular la migración de estos flujos migratorios. Hablamos de una regulación que sea ordenada, segura, regular y responsable. A partir de esto, pues desde la OIM sí se plantean algunas recomendaciones y trabajamos muy de cerca con el Servicio Nacional de Inmigración, Ministerio de Trabajo, Cancillería y otras instituciones también de la sociedad civil, precisamente dirigida a la formulación de una política migratoria integral en el país. Y hoy ya estamos iniciando algunos procesos precisamente para la formulación de un perfil migratorio en Panamá, por ejemplo, ¿no? Un perfil migratorio en donde nos permita tener evidencia, hechos para la formulación de una política migratoria integral, ¿no? Que nos diga cuáles son las principales tendencias, flujos de la migración en el país y también, bueno, quiénes están migrando, porque no solamente son las cantidades, no solamente es si son 100.000, 200.000, 300.000, sino también es la cantidad y la calidad de las personas que están migrando. Y en este sentido, para nosotros sí es fundamental que se tomen medidas para la protección de los derechos humanos, especialmente de aquellos grupos que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Como lo pueden ser las mujeres, los niños, o población que está en situación irregular, y que esta población que está en situación irregular debemos también garantizar sus derechos humanos en el país, porque el Estado panameño pues es garante de una serie de convenios internacionales pues que así lo llaman, ¿no? Alejandro, la propia Constitución habla de que la inmigración debe ser regulada por ley en atención a intereses sociales, económicos y demográficos del país. Muchas veces es el sector privado el que está promoviendo este tipo de regularizaciones, precisamente porque falta
mano de obra calificada, dicen expertos como René Quevedo, pero ya se me acabó el tiempo, le formulé la pregunta y me da la respuesta en el siguiente bloque. ¿Cuál es la posición de la Cámara de Comercio sobre estos decretos de migración? Usted quédese aquí en Radar.